La doctora Ana Rita hizo su pregrado en la Universidad del Norte en Psicología y posteriormente cursó un doctorado en la Universidad de Salamanca, un PhD en Filosofía y Ciencias de la Educación. Allí hizo el diseño de un programa de educación psicoafectiva basado en técnicas lúdico-educativas sobre el desarrollo psicoafectivo, dirigido a niños escolarizados de 2 a 7 años. No sé si todavía en este momento, Ana Rita, pero voy a leerles los cargos que ella ha tenido. Ha sido directora de la maestría en Psicología Clínica en la Universidad del Norte, docente y tutora de posgrado en Psicología Clínica, es catedrática del Departamento de Psicología, directora de las líneas de investigación en el área de Psicología Clínica de Salud. Es autora, investigadora y directora del Programa de Desarrollo, Educación y Recuperación Psicoafectiva Pisotón. Ha sido conferencista nacional e internacional y tiene nada menos que los siguientes libros: Temas en Psicología Clínica, Educación y Desarrollo Psicoafectivo, La metáfora como técnica de evolución en la psicoterapia de niños, Recuperación Psicoafectiva y la cartilla Nuestros primeros encuentros afectivos y educativos. Aquí solo 4 de los muchos reconocimientos que ya ha tenido, no solo a nivel personal, sino institucional. Estas fechas sí se pueden leer. En 2012, los mejores en educación en primera infancia, otorgado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. En 2017, el Ministerio de Educación Nacional le entrega la distinción Simón Bolívar en la categoría Gran Maestro, como un reconocimiento a su labor durante 35 años por el desarrollo psicoafectivo y la educación emocional de los niños y niñas. En 2021 recibe el Colombiano Ejemplar 2021 como ganadora en la categoría Solidaridad Persona, premio otorgado por el medio de comunicación El Colombiano. Y finalmente, en 2022, el Premio Mundial de la Ciencia Eureka en la categoría Maestro Teacher, por su destacada participación en programas de desarrollo psicoafectivo y educación emocional que busca la salud integral y el desarrollo de la infancia, otorgado por el Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios, COMAO. Eso para hacer una pequeñísima introducción de todo lo que es esta formidable mujer que tenemos la fortuna de escuchar hoy, a lo que ha dedicado una buena parte de su vida, diría yo, ¿no? Que es a Pisotón. Entonces, mil gracias, Ana Rita, por aceptar la invitación. Para todos, de verdad, es un honor y un orgullo tenerte aquí. Entonces, el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias, Ricardo, Guillermo y Luífer, por darme a mí el honor de participar de este espacio. No les quiero decir, Luífer lo sabe, que realmente me sentí muy intimidada frente a compartir con ustedes este espacio, porque de hecho así lo viví durante todo el proceso de la tesis doctoral. No es fácil bajo las situaciones de integración que se hizo con mi director, el doctor Ávila Espada, psicoanalista del modelo relacional, o sea, psicodinámico relacional, hacer integraciones para llegar a un programa teniendo en cuenta lo subjetivo y sin desconocer todo el pormenor del inconsciente. Entonces, en ese sentido, no fue nada fácil, fueron 7 años continuos de investigación, pero estos 25 años, como lo dice Ricardo, hemos tenido grandes satisfacciones, grandes logros, transformaciones, vivencias. Aquí me acompañan algunos de los que han estado conmigo, Sandra y Jorge Galindo, que son los únicos que veo aquí que han estado en este caminar, no solamente en Colombia, sino en varios países de América Latina. Si me lo permiten también, pues me siento muy honrada con este grupo que hace parte de Apertura. Yo los escucho siempre asincrónico, porque normalmente en este horario tengo pacientes, por lo que estoy medio tiempo en la universidad. Y bueno, el resto, como lo decía Ricardo, pues con pisotón, yendo por diferentes rincones del país, en diferentes condiciones, digamos, de vulnerabilidad de nuestros niños y niñas. Voy entonces a compartir con ustedes no solamente el resultado de la tesis doctoral, me avisan cuando ya esté abierto, ya. No solamente el resultado de la tesis doctoral, que es el programa de desarrollo psicoafectivo y educación emocional, como decía Ricardo, sino el programa de recuperación emocional. O sea, más adelante vamos a ver que con mucha tristeza, pero con una realidad de país,
el 26% de niños y niñas quedan igual en negativo. Le hemos llamado a ese niño clínico que necesitó algo más allá que el proceso de desarrollo y acompañarlo en el proceso normal de desarrollo. Y aventurémonos en familia, que fue la respuesta que dimos inmediatamente a las situaciones de la COVID-19 cuando nos encontramos con un 157% de aumento en las llamadas de violencia intrafamiliar y en las circunstancias de abuso sexual que vivían los niños y niñas. Para los que me han oído, lo dedico siempre a los niños y niñas que nacen en brazos, a los que lo encuentran en su camino, pero sobre todo a los niños y niñas que cargan su vida en sus propios brazos. Varios aspectos que con Guillermo habíamos visto cuando él nos adentra a Winnicott varias veces en su conferencia. Winnicott nos plantea, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, esa importancia del sentido de existir, esa que carecen los niños y niñas que cargan su vida en sus propios brazos, pero que podemos darle cuando llegamos, si bien no a tiempo, porque no llegamos a tiempo, ya hay demasiadas condiciones de vulnerabilidad, si en el momento de desarrollo, donde ellos pueden responder como este saludo indígena, entonces yo existo para ti. Y allí es donde integramos con la teoría de Winnicott cuando nos dice los niños que arriban con facilidad al sentimiento de existir son los menos vulnerables frente a los embates del principio de realidad. Y nos continúa diciendo, para que podamos promover la salud, debemos conocer realmente el desarrollo emocional. Y ahí es donde desde la tesis decimos generar programas de promoción y prevención. Son programas que apuntan realmente a ese conócete a ti mismo, ese regula tus emociones, reconoce esas interferencias. Entonces vamos a hacer ese recorrido, primero por el programa de desarrollo psicoafectivo, educación emocional, para pasar luego al de recuperación y al de aventurémonos en familia. 25 años cumplimos el año pasado, transformando muchas historias de vida, que si nos da el tiempo podemos contar algunas de ellas, que realmente guardamos muchísimo en los recuerdos, en cada espacio, en cada lugar donde hemos ido a graduar estos adultos que hacen parte del diplomado que hacemos, y ahorita les contamos cómo llegamos, pero estos niños y niñas que pidieron graduarse también de Pisotón. Estamos en una universidad o con una universidad porque llegamos a los rincones, entonces desde hace 25 años el programa Pisotón de la Universidad del Norte junto con sus aliados han unido esfuerzos en pro de la infancia colombiana y latinoamericana. Unidos a las tres grandes áreas misionales de la universidad: academia, investigación y extensión. No dejamos la academia de lado y mucho menos la investigación. Ahorita vamos viendo cómo en este transcurrir hemos tenido varios cortes transversales, cortes longitudinales que hemos tenido que reinventar, que hemos tenido que seguir haciendo para llegar, y por supuesto COPIA cuenta con un equipo de colaboradores comprometidísimos con este proceso de desarrollo integral. Veamos entonces el programa Pisotón. Como les decía, fue el resultado de mi tesis doctoral del año 90 al 97. Buscaba, y así lo digo y así lo siento, desde un gran deseo de la posibilidad de ese conocerte a ti mismo, como decía, ese conoce tus emociones, ese conoce ese proceso de desarrollo, y esa pregunta problema si los niños, niñas y sus figuras vinculares, es decir, padres, maestros, agentes educativos, que los acompañan en su caminar, conocen el proceso de desarrollo psicoafectivo, es posible prevenir muchísimas las defensas inadecuadas que se generan frente a ellos. Más adelante tenemos otra diapositiva donde vamos a ver más cositas fuera de la defensa de ellos, sino también esas acciones de los padres desde el desconocimiento. Y también, pues me lo preguntaba, desde los inmersos en condiciones de vulnerabilidad. O sea, ¿qué posibilidad habría de que eso sí pudiera tener algún efecto, sobre todo que son niños y niñas que no tienen posibilidad de una psicoterapia, que no tienen realmente a dónde acercarse y a dónde acudir? Entonces, la primera discusión grande, fueron muchísimas con el director de tesis, fueron muchísimas, era tomar y sintetizar algunas de las experiencias de los programas de prevención, pero bajo un enfoque dinámico que no había realmente. Ya hay varios desde este enfoque. Entonces se reconocen todos los límites y las limitaciones que tenemos desde el inconsciente, pero a su vez organizado de una manera
que se pudiera dar la simbolización, o sea, que apuntara al yo. Que ahorita lo vamos a ver desde Ana Freud y desde François Dolto, esos momentos críticos y sensitivos para ese fortalecimiento del yo y sus diversas funciones. Es decir, está basado en el proceso evolutivo, en el proceso de desarrollo, y vamos en el caminar de esta conmutación del desarrollo. En esta concepción dinámica para la tesis, en esta integración, alguna a la fuerza, o sea, esa pieza rompecabezas que teníamos que meter un poquito a la fuerza y otras realmente con muchísima comprensión. Hay una integración desde el modelo del doctor Ávila Espada, que parte del psicoanálisis freudiano, en integración con algunos de los teóricos de la psicología del yo y de la relación de objeto, donde por supuesto, pues vamos a hablar muchísimo de Winnicott. Esa primera parte de Freud, topográfica, pulsional, conflicto intrapsíquico, para irnos integrando a estructuras mentales, para irnos integrando a conflicto interrelacional. En esos momentos molestábamos el ellos, yo y ellos en la situación cuando discutíamos con el director, integrando entonces estos dos aspectos de Winnicott que nos parecían muy importantes, que son las faltas en el desarrollo y los faltantes ambientales, que Ana Freud le llama las interferencias en el desarrollo. Y visto desde la integración del proceso de desarrollo psicosexual de Freud, pero sobre todo psicosocial de Erikson. Es decir, para poder validar, para poder realmente utilizar técnicas de validación, teníamos que tomar algunas fuentes que fueran medibles desde pretest y posttest, ahorita lo vamos a ver, y podíamos hacerlo desde este proceso de Erikson evolutivo para ver cómo se fueron dando los cuentos. Ahorita vemos el programa Cuentos, Psicodrama, Juego y Relato Vivencial. Entonces es una investigación que se realizó con un diseño preexperimental antes y después, o sea, con las dos medidas, con la validación de un test de desarrollo psicoafectivo que lo hice con el CAT, o sea, había que hacer una validación concurrente para yo poder validar completamente el programa. Y al comparar la medida antes y después, pues se vieron cambios significativos en los niños durante todo el año de aplicación del programa, que es la parte final de la tesis, porque la primera fue la construcción. En esta construcción se concibe la educación aunada a la prevención. Y como les decía hace un ratico, la unión de dos grandes autores, Ana Freud y François Dolto, quienes encuentran en la actividad educativa un medio adecuado para propiciar en el niño herramientas yoicas que le permitan relacionarse en concordancia con el momento evolutivo, con las características del ambiente y con sus interferencias. Ahorita lo señalaré un poquito más específico, y al mismo tiempo integrar teóricos de la educación como Piaget, que acompañaron ese proceso de aprendizaje, maduración, aprendizaje, pero como también la maduración conllevaba al aprendizaje. Y aquí está una parte muy importante de la tesis para llegar al programa, y es la palabra educación se debate entre los términos latinos educere y educar. Y educere, ¿y qué hay en él? ¿Y qué encuentra él? Ese devenir de realidad psíquica bañada de subjetividad. Y el educar es la prolongación del niño con la realidad. Entonces ahí es donde convergen los dos en el programa Pisotón. Se organiza a partir de los momentos evolutivos, es decir, cada cuento y cada juego está asociado a esos momentos críticos, sensitivos y a todo lo que ocurre de manera social. Mediante el programa se pretende que la comprensión analítica del desarrollo permita defensas más adecuadas en los niños, pero también en los padres, que disminuyan esos agentes patógenos que son producto del desconocimiento, que son producto de todas esas situaciones de heridas de los padres desde el caminar de los niños. Entender, por ejemplo, como desde el lugar de los padres, como la pataleta es normal. Y tiene el segundo camino, como diría Winnicott, de la frustración. Entonces, en esa situación les vamos dando ese acompañamiento a los papás para conocer y comprender el proceso de desarrollo. Ellos dicen, enséñenme a ser papás, y siempre les digo, no es eso, es enséñenos sobre el desarrollo emocional. Entonces ahí viene un programa de carácter institucional
Eso era otro punto de discusión de la tesis que quedara institucionalizado. En ese momento, en ese momento era escuela formal, no había centros de desarrollo infantil, no había preescolares, sino era la escuela formal, y que quedara escolarizado como quien aprende a leer y escribir, pues aprende el transcurrir del desarrollo y sus momentos críticos y sensitivos. Desde ahí la integración de esto de hablar de prevención desde el modelo. Las dotes innatas son inalterables desde la prevención, pero sí es posible aliviar algunas presiones internas y externas que interactúan con ellas. No vamos a evitar tensiones, conflictos, manifestaciones patológicas, pero hablándolas desde monedero, desde la psicopatología evolutiva, porque son inherentes al desarrollo mismo, sino esa comprensión me va a llevar a la utilización de defensas adecuadas frente a esto. Ana Freud entonces nos dice, es importante educar psicoafectivamente a los padres. Mientras que François Dolto nos decía, hay que educar psicoafectivamente a los niños. Una frase hermosísima para que logren conocer estos signos como una vitalidad sana. Entonces, logrando inclusive desde François Dolto ese equilibrio entre satisfacción de necesidades y adaptación a la realidad. Y por su parte, lo que les decía, los teóricos de la educación nos dicen se necesita maduración para que se dé el aprendizaje, pero el aprendizaje conlleva mayor desarrollo y maduración. Integrando entonces hay algunos aspectos de Piaget que dan la conceptualización de la tesis. Una educación psicoafectiva como una educación para la prevención. Implica el placer, porque es lúdico, de conocer, explicar y aprender del mundo evolutivo, porque tenemos dos técnicas que tiene el proceso de desarrollo psicoafectivo, que es el cuento y el juego. Y del sí mismo en su subjetividad, porque hay dos técnicas, que es el sí mismo, que es el psicodrama y el relato vivencial. El programa queda cuento, psicodrama, juego y relato vivencial. En ese punto, ahorita les digo que digamos, Raquel Software ayudó muchísimo para hacer esa integración, y con Luífer hemos hablado mucho de un aspecto que Raquel nos pone desde la identificación proyectiva, que realmente, como lo dice Luífer, es más identificación, pero ahí vamos desde alguna situación. Entonces, a través de la información que la encuentran en el juego y en el cuento, normalmente los niños dicen, bueno, pero cuando estuve en mi casa, que esto pasó ayer, ¿no? Porque el cuento tiene todo ese proceso de desarrollo y de sus propias vivencias, experiencias, subjetividades que están en el psicodrama y en el relato vivencial. Indudablemente, lo que decía al inicio, un gran deseo, y es ese poder acompañar a los niños y niñas en su realidad externa e interna, en sus estructuras, su historia y sus conflictos. Cierre la tesis, como les decía ahorita, en el ambiente escolar, con la intervención de todas las figuras importantes en el desarrollo. No dejar de lado, por supuesto, los teóricos sociales, los teóricos de economía, los teóricos de las ciencias sociales, como decía Heckman, empezar tan temprano como sea posible, y no solamente desde la educación formal, como lo veía él, sino desde la educación emocional, como lo estamos planteando. Pero, digamos, cerraría, porque después Masnick nos pone en transformación de persona, de objeto en persona sujeto, pero cerraría con Luis Reigada, las inequidades no nos despojan de ser personas trascendentes y con proyecto de vida. Y puedo decir con toda la realidad vivida que vemos proyectos de vida en los niños muy diferentes al trayectico que trajeron cuando habían iniciado el programa. Entonces, en la educación emocional se buscan vínculos afectivos seguros en lo posible, que organiza autoestima y empatía, el conocimiento de las emociones y la conciencia emocional, el manejo de conflictos, adaptación a la realidad y un aprendizaje social que nos permite la consolidación de la identidad. Una experiencia de transformación, hemos formado a más de 30.000 agentes educativos, docentes y perfiles asociados en un diplomado en educación y desarrollo psicoafectivo. Estos 5 millones de niños y niñas son institucionalizados, pero hay algo que encontramos en el estudio longitudinal que no nos pasa en el corte transversal, porque en el corte transversal de la aplicación del programa es un antes y un después durante los 4 meses del pilotaje que se hace en el diplomado. Y hay transformaciones que, como nos pasa siempre en la psicoterapia de niños, un buen pronóstico, ¿verdad? ¿Por qué?
cuando hacemos la entrevista inicial hay una movilización que es un buen pronóstico y ya después sigue el proceso. Lo mismo pasa en esos 4 meses, un buen pronóstico, movilización, pero hay que seguir la aplicación del programa. Pero en un estudio longitudinal que nos, digamos, apoyó la universidad del 2011 al 2015, encontramos que muchos de los que se habían formado solo aplicaban el cuento. Y el cuento es catártico, pero no es elaborativo. Entonces, digamos que en ese sentido hemos tenido que rescatar otra vez, insistir, porque como buenos maestros, como aplican, es la evolutiva, digamos, se quedan con el cuento. Y los 32 departamentos de Colombia, pero no en todos, o sea, en todos los departamentos, pero un pedacitico de cada uno de ellos, para ir llegando, pues, a través del programa, digamos, en el proceso, entonces, con el de desarrollo psicoafectivo, con el de recuperación, y ahorita aventurémonos que en cierta forma llegó para quedarse. Veamos entonces el objetivo del programa. Veamos primero el de desarrollo psicoafectivo y educación emocional, que es el de promoción y prevención. Facilita la expresión de emociones, el conocimiento de sí mismo y el manejo adecuado de conflictos en los niños, niñas y familias mediante lo que llamé las técnicas lúdico-educativas, con el fin de propiciar la madurez emocional y la resolución de procesos individuales y familiares en situaciones naturales y de alto riesgo. Va dirigido a niños y niñas, padres o sustitutos, cuidadores, docentes, agentes educativos, que son los que lo acompañan en el camino. Pensado desde las técnicas lúdico-educativas, como decía, con la lectura, digamos, se logra ver cómo era necesario que el niño se identificara con lo que pasaba en el cuento. Es decir, uno de los cuentos, Pisotón está enojado, por ejemplo, entonces se identifica con lo que pasa allí. Pero luego en el psicodrama se le dice qué otra rabia tenía Pisotón, entonces empieza a depositar en Pisotón su historia, ¿verdad? Luego juega con padres o sustitutos sobre ese momento, que es el momento de autonomía desde Erikson, y que uní un poco a Jocelyn con disciplina, porque la escucha para los maestros, digamos, iba más desde ese lugar, para luego llegar al relato vivencial, donde hay una diferencia entre lo mío y lo del otro, entre esa subjetividad que he vivido, entre eso que corresponde al desarrollo, a las defensas adecuadas, o por el contrario, defensas inadecuadas en su caminar. ¿Cómo inicia el programa? Conferencias y talleres para padres y maestros. Aquí nos hemos reinventado mucho, mucho. Digamos que la conferencia formal, que era la que tenía en la tesis, normalmente no daba todo lo que los padres estaban necesitando. Seguimos luego con un taller, con eso que decía ahorita Ricardo, las cartillas de nuestros primeros encuentros afectivos y educativos. El taller tenía una connotación en esas cartillas que luego las volvimos a cambiar. ¿Y qué fue lo novedoso y lo que nos está dando resultado en este momento a la media más uno de padres? Es que la lámina está 3 veces en la cartilla. Entonces vamos a poner que la primera lámina es una familia embarazada y en las condiciones, digamos, conservadoras, pero en la segunda lámina se encuentra cuáles son las necesidades del bebé en vientre. Y en la tercera, ¿qué tengo para darte? Entonces, soy alguna de las familias actuales, etcétera, entonces tengo para darte esto, no que falta, ¿no? Sino que tengo para darte. Y así el transcurrir del desarrollo lo van integrando en las 3 láminas, y además hay una infografía que el bebecito habla y le va mostrando, digamos, todo el devenir del desarrollo. Luego vienen, como decía, cuentos para niños, donde los personajes animales viven las diferentes situaciones del desarrollo. Lo mágico simbólico son animales que hablan, pero el conflicto es real y su resolución. Y digamos que para más grandecitos, dibujos animados. Los cuentos están en rotafolio, que permiten que los niños vean la figura y está la prosa del otro lado, ¿verdad? Para que haya mayor proceso de identificación. Luego viene el psicodrama, como ya les había dicho, el juego en casa, también desde la evolutiva y basado en esto, para llegar al relato vivencial, y por año institucional hay un taller de integración familia-escuela, con algo que llamamos las estaciones, y en esas estaciones los padres pasan con los hijos y también hablan de su historia, comentan su historia, galopan su historia. Ahorita con Aventurémonos no son los niños y su familia, sino el programa es a la familia,
y realmente los papás han pedido muchísimo, muchísimo ser escuchados también desde su historia. Para la elaboración de los cuentos y juegos, entonces desde el programa Pisotón, desde el recuperación y desde los dibujos animados de pares e impares, se tuvo en cuenta el inconsciente y su simbología, el proceso de desarrollo psicosexual y psicosocial, el reconocimiento de la relación de objeto y sujeto, el conocimiento de las diferencias, las diferentes esferas del conflicto intrapsíquico e interrelacional y las defensas, lo traumático cuando este se presenta, que tiene que ver con el de recuperación, la capacidad del niño para reinventar la realidad mediante el pensamiento mágico y la lúdica, el proceso de identificación proyectiva, el momento de desarrollo, la capacidad del yo para ser consciente de sus conflictos y reconocer los afectos concomitantes, y por supuesto la literatura infantil. Entonces, digamos que después de hacer el cuento con estas características y de pasar al literato, pasaba 5 jueces externos, psicólogos clínicos de esta orientación, validaban o no el cuento. Hay cuentos que no se validaron, de hecho, no sé si Guillermo se acuerda, que me pidió que volviera a validar el del conflicto edípico, porque también fue invalidado, y fue una de las preguntas de sustentación de tesis. No sé, Guillermo, si te acuerdas, no los veo, por eso no sé si te acuerdas de ese momento, si, en que estando en la universidad me dijiste, tal vez tienes que volverlo a hacer, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas? No sé si está por ahí, Guillermo. Y lo volví a hacer y tampoco se validó, Guillermo. Entonces, había ahí una pregunta bastante importante con relación a eso. El psicodrama pues guarda las mismas connotaciones del psicodrama de Moreno, mayor monto de expresión en lo motor, o sea, mayor monto de carga motor en la actuación, los niños siguen actuando más allá de lo que pusieron en palabras y que pusieron en el libreto, en tanto que el lenguaje es más preverbal, pues esta situación le va permitiendo mayor actuación de las circunstancias de vida. De hecho, hay muchas historias donde lo que se hizo, lo que se puso en el libreto no es realmente lo que se actuó, y eso también nos hace que hagamos el diplomado para formar a estos maestros para que sepan y no les digan, no, espérate, que eso no está en el libreto. Hay que dejarlos que ellos sigan expresando en esa situación. El juego en casa, entonces está mediatizado por la lúdica, por los diferentes momentos, por todas las circunstancias y por la inclusión de todos los objetos de amor alrededor del juego, de los diferentes juegos que se fueron construyendo en el caminar del desarrollo y el relato vivencial, donde ya, como les decía, hay una diferencia entre lo mío y lo otro. La consigna es: ahora nos vamos a mirar a nosotros mismos, que hemos vivido parecido a lo que pasó en el psicodrama, en el que jugamos, etc. El ideal de este programa es que crezca con los niños, que no es que hemos vivido porque lo estamos viviendo, sino que estamos viviendo, y que hagamos parte en el sentido de golpe de ese proceso de co-construcción. Entonces, digamos que ahorita con primera infancia se está logrando más que cuando entramos, por supuesto, a primero elemental o a transición. Digamos, los temas y las temáticas del desarrollo que se tuvieron en cuenta en la tesis, porque el vínculo afectivo lo creé después ya de la tesis doctoral. La tesis doctoral sí empezaba con ansiedad de separación, autonomía, disciplina, les digo, ahí está Jocelyn Erickson, socialización, iniciativa, expresión de emociones, desarrollo sexual, la conciencia moral, comunicación, y se cierra con autoestima, que ese también tiene un nuevo cuento, porque en la tesis, entre el yo y ese yo soy, estaba solamente Bambú la jirafa, que hoy se llama Camila la jirafa, y ahorita mismo tengo un 2-3, préstame tu café, y te veo en la diferencia, te admiro en la diferencia, y vemos esa situación empática. Entonces, en el vínculo afectivo, el cuento se llama Boomerang de amor, así como el boomerang regresa, si el vínculo, desde la teoría Bowlby, vínculo seguro, inseguro, desafiante, ambivalente, etc. Esa actividad se hace padres e hijos, o sea, ahí estamos las habilidades de relación interpersonal, manejo, o sea, ahí están todas las habilidades para la vida también que se van organizando en este transcurrir. Padres e hijos, y tienen el boomerang en el cuento de mentirita. Cuando lo hacemos, digamos, en las escuelas, si llevamos el boomerang, se lanza después, etcétera, pero están las caritas felices, tristes, molestas, etcétera. Cuando lo discutíamos con el equipo de investigación, consideraban que no, que los niños no eran capaces de decir ya a los papás, etcétera, y sin embargo, pone esta carita,
tú eres muy rabioso, con esta carita, porque siento mucho miedo. ¿Te acuerdas, Ricardo, cuando decíamos, bueno, pero un terapeuta de niños contratransferencialmente siente miedo? Ah, precisamente la semana pasada hice una tutoría, que no sé cómo le fue ahorita a la psicóloga el sábado, porque estaba muy asustada con lo que le había llegado de este niño, ¿no? En ansiedad de separación, Pisotón va al colegio, ha integrado también Mahler, como esa ansiedad de separación y de individuación, como nos dice Mahler cuando entran a la escuela. Ya no, ya entran al centro de desarrollo infantil, ese ya tiene un cambio en este momento, pero era el de la tesis. Autonomía, hay dos cuentos. Uno que los niños aman muchísimo, se llama Quitémoslo el disfraz de monstruo, que es la polaridad amor y rabia. Entonces, hacia sus objetos de amor, ese límite, ese borde que cuando ponen los padres, eres mala, no me quieres, etcétera. Y entonces, ¿cómo entienden realmente desde la situación? Y hay una anécdota que quisiera compartir, si me lo permiten, rapidito, no sé cómo estoy de tiempo, tú me vas diciendo, Ricardo, que sí te veo, que en uno de los espacios en que fuimos a aplicar Pisotón, cuando le leyeron ese cuento al niño, llegó corriendo a su casa y le dice, mamá, ¿quién es esa señora que te conoce tan bien que hizo un cuento sobre ti? Quitémosle el disfraz de monstruo. Y les comento que cuando cumplimos 20 años de Pisotón, nos acompañó ese adulto joven y contó nuevamente su historia. Y la recordaba como si hubiera sido ayer. Él es de Bogotá y de hecho quería y quiere hacer el diplomado. En socialización tenemos Mío, Mío, Mío y Pisotón y su amigo, donde se reconoce el otro para lograr el fin. Esa situación, digamos, primitiva y la relación con el otro, el paso del sí mismo a la relación con el objeto. En iniciativa, tomando Erickson, Moni aprendiendo a bañarse solita. En expresión de emociones tenemos dos, o de sentimiento, el juego yo soy tú, relacionado con la rivalidad fraterna, y de paseo por el pantano, perdón, Chapuzón corre que te atrapa el fantasma, que ya son los miedos que surgen en la estructuración del superyo. Ese va con el misterio del pastel perdido, comunicación con el mecanismo de proyección de Entosito está en apuro, y como les decía, cerramos con Bambú la jirafa, Camila la jirafa, y 1, 2, 3, préstame tu capa. ¿Por qué un hipopótamo? Bueno, año 90, 97, 7 años seguidos, yo no interrumpí, sino que iban para adelante, para atrás, para un lado, se validaba, no se validaba, bueno, todo lo que tiene que ocurrir. Y de paso estaba nada más Nagio, yo buscaba un animal que tuviera la polaridad amor y rabia, y la rabia fuera defensiva. Él mata porque es animal, pero es defensivo, es decir, agrede por territorialidad y porque es ciego en la noche. Y pues es uno de los que más amamanta a su bebé, tiene normas de la situación, lo saca de la manada, es gregario, etcétera. Entonces por eso elegí, tenía varios personajes, por supuesto el elefante, Trompa, pues no lo elegí, pero siempre digo menos mal porque yo terminé tesis con el proceso yo mismo. y pues el manatí, pero digamos está todo el tiempo en agua, él está en agua y en la tesis es una huella, su nombre, que es impresión, pero también resignificación. Y uno de los exalumnos de la maestría dijo, un niño de carácter fuerte sin violencia ni sumisión. Eso es de él, eso no es mío, eso no es de la tesis, o sea, pero realmente es una huella que es impresión, no la vamos a quitar porque efectivamente lo viviste, pero hay posibilidad de resignificación. Los resultados entonces de la implementación del programa, voy a tomar los resultados que se hizo con el Ministerio de Educación porque es muy grande, fueron 11,000 y pico de niños que pasaron por el programa y que podemos ver grandes movilizaciones más allá de las de la tesis doctoral. Y hay una parte que es muy importante y es que nosotros empezamos el diplomado con los pediatras. O sea, los pediatras dictan crecimiento y desarrollo. O sea, el diplomado empieza con crecimiento y desarrollo. Y en esa situación ellos también hicieron una investigación, que no la tengo aquí, donde demostraron, digamos en el pretest y el posttest de ellos, que los niños nacían en condiciones biológicas adecuadas, pero el ambiente los llevaba rápidamente a situaciones de desnutrición, etcétera, y circunstancias que lo iban generando. Lo mismo ocurrió aquí aplicamos las fábulas de Dus, de hecho se hizo un software con las fábulas de Dus, porque eran demasiados niños, un eje 1 que mostraba el mundo interno de los niños, expresiones afectivas, conflictos internos, defensa, y un eje 2 que nos mostraba las características del ambiente.
lo que decía ahorita que nos dijeron los pediatras, las situaciones de inequidad social, de pobreza, fueron altas y muy amenazantes, y encontrábamos entonces desde el eje 1 inseguridad, miedos exacerbados, ansiedades sexuales, desconfianza en sí mismo, y una situación que conocemos todos y sabemos qué pasa como defensa, y era ya la identificación con la agresión. O sea, niños que tuvieron que ponerse en la metáfora que creo que viene ahorita, el disfraz de tiranosaurio rex. Pero como les decía a los maestros, miren detrás del disfraz, que ahí está el dolor de la infancia, ¿verdad? Y por supuesto, en el eje 2, abandono, negligencia, maltrato, abuso, violencia, situaciones de guerra, porque ahí estábamos en plena guerra. Nosotros estuvimos trabajando con muchos, muchos niños de la guerra. Uno de los grupos con los que trabajábamos cuando fuimos, decían los niños, ¿cuál chapuzón corre que te atrapa el fantasma? Que venga la muerte. Y que venga la muerte porque a sus 8 años ya cada uno tenía un fusil y una granada. Y muchas veces en clase tuvimos que salir corriendo, o sea, corren que ya vienen las balas. Eso nos ayudó porque fue, voy a decirlo, porque pues, en ese momento entró Uribe en la comuna, en las comunas, y fue al mismo tiempo, ¿no? Y pudimos graduarlos, y pudimos terminar. La graduación fue dolorosísima, hubo una parte muy linda, que ustedes la pueden analizar desde ese conocimiento exhaustivo que ustedes tienen del inconsciente, porque cantaron 2 cosas. Cantaron cuando callan al cantor, pero cantaron porque sabían que venía de la costa alegría con coco y anís. Y no es ni el coco ni el anís. Entonces, hay circunstancias que uno puede decir, efectivamente, en esta metáfora, que es una de las metáforas de lo que leía Ricardo, de ponerse el disfraz de avestruz, como de la defensa de evitación, la de disociación con el payaso, la de proyección con el puercoespín, o la de tiranosaurio rex, ese dolor tan severo donde se hace la identificación con la agresión. Grandes cambios en el resultado del test. Y no solamente desde el lugar de los niños y niñas, sino desde el lugar de los padres y por supuesto los maestros. Les quiero contar, no falta nunca una frase como la que les voy a decir. Nosotros éramos los encargados de hacer sentir mal a los niños. O sea, un reconocimiento de los maestros de cómo realmente en su subjetividad también y en esa forma de adjetivizarlo desde las problemáticas y la patología terminan haciendo mal a los niños, ¿verdad? Por eso a veces, digamos, en esa ideal, Guillermo, de Winnicott, de una mano amiga, te saca del vacío que sabemos que no es verdad, pero que lo deseamos todos. Le decimos a los maestros, a veces es el único espacio, a veces es la única oportunidad que ellos puedan tener desde estas circunstancias, ¿verdad?, que han venido viviendo. Entonces, el programa al mismo tiempo que facilita la expresión y comprensión de emociones, muchísimas. Por ejemplo, a mí me rechazan por mi gafa. Esto es una niña que dio las palabras en la graduación de Pisoto. Una niña que no era del programa. Una niña que era la hija de una de las maestras. Resulta que la mamá llegó con el maletín es muy lindo, 12 cuentos, juegos, el personaje títere de cabeza, llenito, para que no sea vacío afectivo, etc. Y le dijo la mamá a la niña que no tocara el maletín, por supuesto, como buena niña lo tocó. Pero solo lo tocó porque una niña ya lectora de 8 años, sino que leyó Ambulante. Y era una niña rechazada por su capa gruesa. Si ustedes no tienen idea, escuchar las palabras de esa niña cuando decía, ella es una superhéroe. Porque me enseñó que yo necesito las gafas, problema del otro si no las acepta, ¿verdad? Entonces, digamos que en esas circunstancias, esa aceptación, y ni qué decir de los trámites desde el lugar de los padres, ¿verdad? De los cambios desde el lugar de los padres. Por ejemplo, aprendí a decir jugando aquello que decía pegando, otra frase que es permanente, no todo en prosa bonita y poesía, pero muy permanente. Pero se constituye también una técnica de detección temprana. Con el dolor, como les decía ahorita, el 26.8%, y estamos hablando ahí de primera infancia, igual en negativo. 4 grandes interferencias, que ahorita las vamos a ver. Abandono, abuso, violencia y maltrato y desplazamiento. 4 grandes interferencias. Ahorita vamos a ver el programa de recuperación, pero antes de verlo, digamos que en este caminar nos hicieron hacer una evaluación exhaustiva
con un test que permitiera ver las características estructurales con las que se vienen formando los niños y niñas, el CBCL, que nos medía también ya no desde el punto de vista cualitativo, ni desde la palabra, ni desde la subjetividad, del análisis hermenéutico, etcétera, sino desde lo objetivo de estos test, y aparece muy parecido, solo que como no son defensas sino estructuras, ansiedad y depresión en el 15%, quejas somáticas en el 17%, inhibición en el 10%, en íntima relación con las encuestas de salud mental. Desde 2015 que estamos en deuda. Tenemos que volver a hacer nuestra encuesta de salud mental. Y relacionado con estas frases de niños de la guerra, estamos cansados de ser adultos, de hora de que nuestros padres ocupen su lugar. Yo era la pareja de mi papá. ¿Por qué viniste? Y eso me lo dijo una niña a mí, si ni siquiera sabes lo que pasó en el pueblo. Y los niños, muchos, devolvieron a pisotón rascado en sus partes íntimas y golpearon. Entonces, esos ni siquiera lo pudieron tramitar desde la palabra, lo tuvieron que actuar. Winnicott nos dice, hay un vínculo reparable. Se necesitan dos cosas. Uno, un ambiente que logre resarcir ese daño, pero otro, niños y niñas que acepten y que no los acepten. Y dice Tomás Hardy, si hay algún camino que lleva a algo mejor es aquel que implica mirar de frente lo que es. Por eso, si damos espacio a la subjetividad de lo vivido, es posible la veracidad de los sentidos posible la veracidad de lo vivido. Ahí viene el programa de recuperación psicoafectiva. 4 grandes interferencias, como les decía. Vamos a ver una diferencia al programa Pisotón, porque en las interferencias no va a haber juego. No vamos a hacer doble moral de jugar al abandono ni al maltrato y mucho menos al abuso. Entonces, en el abandono el cuento se llama una segunda oportunidad. No me voy a detener, está todo lo simbólico de esa segunda oportunidad, donde, digamos, hay una enfermera en jefe de un área de ginecología recordando historias, etcétera, porque ya se va a retirar, y empieza a ver esos niños que fueron dados en adopción para poder dar esos otros que me acompañan, que cumplen con esa función madre y que no logro ver por estar buscando a la biológica. Agresión y el maltrato, el día que Miguelito volvió a sonreír, no puse un padre ausente, sino maltratador presente, que es el que vive en la mayoría de las familias colombianas, la mayoría de las familias colombianas. Y al final, inclusive en el cuento, el papá le dice, ¿sabes qué? No sé si puedo. No sé si puedo, te voy a dar esta, porque Miguelito en la relación y la polaridad con el padre llegaba a la escuela e inventaba grandes historias de por qué tenía esos moretones, ¿no? Y hasta lo esperaban en esa situación para que lo contara. Yo aprendí a decir no al del abuso, ha sido realmente muy importante. Está realmente muy enmascarado. Es una situación de un niño y una niña en que el niño le dice que juguemos a decir que sí, está muy, muy, muy desde lo simbólico, porque el niño estaban jugando que si te gusta la luna, la estrella, etcétera, lo que fuera, y después intercambiamos los juguetes, y el niño le dice, tengo esta hoja que brilla en la oscuridad, ¿no? El niño, y lo hemos vivido porque hemos trabajado muchísimo con niños y niñas en circunstancias de abuso, inmediatamente pues hay una situación, esto sí, paréntesis, esto no lo aplica, ni se lo damos, ni hacemos diplomado a nadie, esto lo aplica equipo psicosocial donde están los psicólogos. No es, el otro es prevención y promoción, esto sí es recuperación. Y desplazamiento, que el cuento se llama ¿Dónde quieres que voy? El sol va por mí. Estamos trabajando con migrantes y ha sido bellísimo, bellísimo. La última graduación que acabamos de hacer con los migrantes venezolanos en Barranquilla, las palabras, una de las madres la dio desde este cuento, desde cómo realmente habían acabado con su identidad porque sentían que no había esa aceptación desde el otro lugar, y no tienen idea escuchar el himno venezolano a capela por esa señora muy, muy bien cantado diciendo no nos atrevíamos ni siquiera a volver a cantar nuestro himno. Sin embargo, la segunda parte, las defensas que impiden y que no me permiten. Una discusión grandísima en la investigación es compulsión a la repetición. El imán ha perdido su fuerza. Cuando están en el aula de clase, en el cuento, están aprendiendo las propiedades del imán, etc. Yo tengo el imán de la mala suerte, así que todo me sale mal, ¿no?
Y empieza a dar cuenta ese chiquillo en el cuento aquellas circunstancias, ¿no? Igual muchísimas dudas, yo sé que me lo van a poner así de cara, muchísimas dudas. Sin embargo, les quiero contar que desde lo simbólico de los niños en las palabras, dice, pero si yo lo tenía en el estómago, yo estaba segura que lo tenía en el estómago. El otro no es que yo, el mío era que no me dejaba respirar porque estaba en los pulmones. Entonces ahí van y ahí sí ya vienen los juegos porque estamos en la defensa. Rompamos las cadenas, las paletas defensivas. La tienda de disfraces, tomamos la capa protectora para tomar el mecanismo que en la investigación encontramos que más utilizan estos niños, que es el de la evitación de las circunstancias. Y por supuesto el yo libre de conflicto, resiliencia y reconciliación, la otra orilla, y una visita inesperada. Hay también resultados bastante importantes, ya queda un porcentaje menor de 8%, pero además padres que logran verse en esa función, que logran rescatarse y que además nos pidieron ahorita en Aventurémonos, porque Aventuremos integró recuperación con el desarrollo psicoafectivo de pisotón de prevención y promoción para entrar con la situación de la COVID, porque el de recuperación tiene la cartilla de recuperación. El antes, el ayer, el anteayer, el ayer, el hoy y el mañana, y quedaba perfecto para las situaciones de la COVID-19. Entonces, digamos que en ese sentido, los padres pidieron que leyéramos los cuentos con ellos, y ellos también hablaron muchísimo de esas circunstancias. Entonces, Winnicott nos plantea que es posible la reparación y que cuando no se niega esta situación es posible aceptar toda la responsabilidad para lograr reparación y restitución. Y aquí lo integro con algo muy importante, con uno de los libros de mi hija Daniela Sánchez, Comunión de Locos, cuando nos dice una oportunidad de nacer de lo nacido, es decir, cómo esa experiencia traumática sí impacta muchísimo, muchísimo la vivencia. Y estos niños son niños que están atravesados, aunque no lo crean ahí todos esos jóvenes, por una guerra severa. Ahí sí no voy a decir de dónde, porque están sus caritas y si vieran todo lo que se pudo lograr desde la recuperación. ¿Cómo llegamos? Ricardo, no sé si estoy mal de tiempo, tú me dices y... Ricardo, ¿estoy mal de tiempo? Yo te aviso, dale tranquilo. Ok. Entonces llegamos de dos maneras, de manera directa, como decía, con nuestros psicólogos, que llegan pues directamente y trabajan directamente con la familia, pero normalmente, por las circunstancias de Colombia, con un proceso de formación, tenemos, digamos, los profesionales del área de la salud, de la educación, de las ciencias sociales, en toda Colombia, pues realmente en toda no es verdad, o sea, realmente están más Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, etcétera, pero bueno, ahí vamos construyendo un grupo muy grande de profesionales que nos acompañan en este diplomado. Llegamos con el diplomado a todos los rincones que nos invitan del país, no importa cómo es las condiciones, en qué sitio vamos a editar la clase, cuando no hay videobin lo llevamos desde Barranquilla o desde Bogotá o donde estemos, para poder llegar. Hemos atravesado la chalupa, hemos atravesado, yo creo que Jorge que nos acompaña aquí sí se ha montado en burro, yo todavía no, y no lo voy a hacer ya, por supuesto, sí me caí de la mototaxi, pero sí hemos llegado a todos estos rincones y hemos estado inclusive con indígenas, que ha sido muy importante porque también había una situación allí que nos decían imposible y no tienen idea de además, inclusive en el Amazonas, o sea, ese mamo como adoró el programa y consolidó su identidad a través del programa. Entonces, a través de la cualificación, una implementación piloto de 4 meses, una medición y una evaluación antes y después, y luego una institucionalización. Estudiamos cada institución a donde va a llegar, 2 años, 1 año, 4 años, 3 años, 4 años el ideal, etcétera, y lo vamos dando para que ellos puedan irlo llevando. Como decía, el diplomado pues da todas las herramientas, el espacio académico para lograr todas las herramientas de las circunstancias del desarrollo. Son 190 teóricas, 190 horas, 90 teóricas, 100 prácticas, y tenemos dividido en 3 ciclos: ciclo de ser y saber, donde está crecimiento y desarrollo, que le dictan los pediatras; desarrollo psicoafectivo, que le dictan
los psicólogos de orientación dinámica o psiquiatras de orientación dinámica. Fernando Cortizo también nos acompañó mucho. Yo también tengo una historia, hago parte de muchas historias. Eso es otra historia. Y es en el Ministerio de Educación Nacional me dijeron que tienen que mirar los maestros, pero ¿cómo se van a mirar si no han tocado la puerta? Esto no hay posibilidad. Se tienen que mirar los maestros. Entonces se hizo este módulo que se llama Yo también tengo una historia con maestro y hago parte de muchas historias. Hay un cierre entre yo también y hago parte de la historia de la vida de esos niños, con una cajita, son la metáfora de las piedritas, que también es otra metáfora, conflicto intrapsíquico, interrelacional, síntomas, con las que me he venido tropezando, no se dice con esas palabrotas, por supuesto, te has venido tropezando con 4 piedritas, 2 están sueltas del camino, una enterrada, otra pegadita, y al final se cierra con esas piedritas preciosas que te ayudaron a salir adelante para entrar luego a la segunda parte de ese módulo que es hago parte de la historia de estos niños. Con la carta de Albert Camus, por supuesto, a su maestro de escuela. Saber hacer, ya viene entonces el programa Pisotón, aprendizaje y técnicas lúdico-educativas, protección y cuidado de la infancia, individuo y desarrollo, y se termina con la integración, construcción y conclusión, donde hay un DOFA sobre el programa, pero también la institucionalización, como les decía, en cada sitio donde estamos llegando, atravesados por la ODS, pues como decía Yamina, algunos reconocimientos, pues fuimos reconocidos precisamente por Pacto Global como un programa en salud mental y atravesado por la ODS número 3, que garantiza la vida sana y promover el bienestar en el desarrollo en el 2020, creo que fue ahí medio de pandemia, porque fue virtual y sentadita muy juiciosa, con el plan decenal, la Convención de los Niños y todas las situaciones de inversiones en primera instancia. En los tiempos de pandemia, casas cerradas, corazones abiertos, estrategia de la propuesta de desarrollo psicoafectivo, encontré en la palabra aventura la misma definición de resiliencia, algo que te coge de sorpresa y hay que hacerle frente. Aventurémonos en familia, y la justificación, como les decía, todo lo que se atravesó mediante ese momento, pero además la vivencia, un solo espacio, ¿verdad? Múltiples roles, un solo espacio, y vaya espacio, 175%. Nosotros inclusive acompañamos a la línea 141 porque estaban desbordados por las circunstancias y además porque no podían ir, sino que tenían que llamar a la policía para que fuera, pero los llamaban los niños. En mi casa está pasando esto y ellos no sabían ni qué hacer, ¿verdad? Por ese desborde que habían vivido. Entonces, el programa se hizo integrando los 2 programas, el de recuperación y el programa de desarrollo psicoafectivo. Se hicieron audiocuentos porque los pasamos inclusive a la palabra para que lo pudiéramos oír, se hizo virtual con la familia y por supuesto se quitó el psicodrama. No el mecanismo de proyección, se hizo a través de canciones, de poesía. Tengo unas poesías muy dolorosas, unas canciones. A mí no me olvidará una de la niña diciendo oh, no nos peguen por favor, o sea, desde la canción. Pero ¿por qué se quitó el psicodrama? Imagínense ustedes un dramatizado en ese espacio donde el niño haga de padre, el padre de niño, ¿qué va a pasar allí? ¿Cómo quedaría estas circunstancias de violencia en esa situación? Entonces, digamos que todos los procesos adaptativos y digamos acomodativos que se necesitaban, se metió la videoaventura de Pisotón. Le contaba a Luífer que hicimos la de COVID-19, donde Pisotón explicaba muchas cosas desde lo infantil, apenas medio conociendo y sabiendo algo que luego no sabíamos nada cuando ya nos dimos cuenta, pero bueno, lo que creíamos saber en ese momento y les explicaba, pues digamos, es muy rápido pero es muy lento para que nos demos cuenta, y el escudo protector, que es nuestra casa, y el chaleco protector es el tapabocas, etcétera, todo desde el lugar de lo infantil. Y por eso, entre algunas de las respuestas de los padres y los resultados del marco de la pandemia, vamos a ver padres que daban gracias porque pudieron explicar sobre algo que también para ellos era desconocido. Acuérdense, la exacerbación de todas estas emociones, nosotros también, en estas ansiedades tan severas, tan galopantes, ¿verdad? Sin saber, esa angustia por la incertidumbre, esa tristeza por tantas pérdidas, porque muchísimas pérdidas, y por supuesto de muertes y de seres queridos muy cercanos, ese malestar también por la frustración y por todas las situaciones que venían ocurriendo. Y un punto que quisiera rescatar es, los papás pidieron hablar a solas, pidieron escúchennos, y yo tengo ahí una historia, no de Aventurémonos, sino antes de Aventurémonos, en otra región del país muy dolorosa. Era un chiquito muy golpeado, todos sus brazos estaban golpeados, estaban moreteados,
Y para no alargar la historia de este niño, la madre lo abandona, se queda con la abuela muere y queda con el padre maltratador y violento. Nos costó trabajo el acercamiento del padre, pero llegó un momento en que él ya se acercó. O sea, las primeras veces me miraba que yo decía, no sé si salgo de aquí o no voy a salir, pero después me dice, usted vio a mi hijo, pero nadie me vio a mí. Y levanta y estaba machetazo. Entonces, lo que sabemos siempre, ¿no? O sea, lo que todos sabemos y hacemos, sabemos lo que hay detrás de cada historia. Entonces, otras frases, gracias a Boomerang de Amores, podemos ver, entonces somos conscientes de lo que tenemos que cambiar. Y aunque llevamos 25 años, la tarea continúa. Y continúa mucho, porque miren, esto es de los pocos, y todos los días tenemos en todos los lugares del mundo, digamos, estas noticias que nos llenan de dolor. Por eso el aprendizaje social y emocional no es otra tarea, es nuestra tarea. En conclusión, entonces, hemos visto que existen serias dificultades en el proceso de desarrollo de nuestros niños, grandes interferencias, pero también hemos visto que sí es posible. Que sí es posible, y aunque ya, como nos decía Melanie Klein, en ellos existen ya defensas inadecuadas en su transcurrir del desarrollo, sí es una experiencia que nos muestra desde esta mirada holística que sí es posible llegar, simbolizar, experimentar, promover, cambiar, modificar. O sea, un chiquillo que su madre, digamos, de actividad sexual y la abuela no lo dejaba que lo viera, y bueno, un pisotón, la abuela dio permiso y el día de la graduación me da un beso y me dice gracias, ahora la puedo ver. Pero ni les cuento la chiquilla con labio leporino que se me acerca y me dice, oye, ¿cómo hablo? Yo no me atreví a hablar, que yo, bambulla jillafa me enseñó, que yo podía hablar. Y me dice que sí soy la mamá de pisotón. Y le digo que sí. Y para mal de mis pecados le pregunté si me parezco y me dice, sí. Entonces, se puede imaginar que la hipopótama de este lado está. Entonces, a manera ya de conclusión, se busca mediante el programa Pisotón, el de prevención, como diría Winnicott, somos personas que creen, porque alguien nos inició. En el de Aventurémonos en Familia, como no nos pasaste desde tu lugar, Guillermo, en el de Winnicott y Democracia, como conviene recordar que la salud de un país depende de estas unidades familiares. Y en el de recuperación psicoafectiva, que logren entender y aceptar su historia mediante el camino que tomaron para evitar el síntoma. Muchísimas gracias por este espacio. Me honra muchísimo estar aquí con ustedes y presentar estos años con el programa. Bueno, Ana Rita, nos diste un chapuzón muy fuerte. Claro, aquí hay planteado un desafío en dos niveles, ¿no? El uno es el nivel educativo. Es una propuesta educativa, sin lugar a dudas, ¿no? Una gran propuesta educativa en una línea de lo afectivo, de lo emocional, de lo relacional, de lo vincular, que la educación descuida, la educación formal descuida. Eso lo sabemos. Y una línea terapéutica, que es muy clara también, frente a situaciones severas de conflicto, ante todo de trauma y de trauma crónico de tantas poblaciones, en este caso, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Tantos escenarios de maltrato y tantos escenarios de vivencias negativas, por decirlo así. Es decir, la propuesta de Pisotón es, siguiendo a Winnicott, ¿no? Que tanto lo sigues, lo citas, ¿no? Es generar ambientes suficientemente buenos. Pero yo me pregunto, ¿buenos para qué? Esa es la pregunta, ¿no? Y hay que hacérsela si nos sentamos, si miramos la cultura como la consecuencia de una sumatoria de acciones en relación con paradigmas
los directores, de los líderes de la estructura, ¿no? ¿Suficiente bueno para qué? Si vamos a formar guerreros, tu modelo no funciona. Y hubo culturas guerreras, como Esparta, por ejemplo, ¿no? Que formaba guerreros. Para eso hay que hacer lo contrario de lo que tú planteas ahí, ¿no? Si seamos una cultura guerrera, que hay que preguntarse si queremos formar gregarios que adoren a un ídolo como Corea del Norte, pues no nos sirve pisotón. Entonces, claro, Winnicott lo resuelve, tú lo dijiste también, Winnicott lo resuelve claramente diciendo que no, lo que tenemos que formar es gente para que tenga mente en democracia. Y como corolario dice, la democracia en última instancia es un desarrollo evolutivo, cultural de la mente humana, que inevitablemente caeremos ahí. Es un poco el planteamiento de Winnicott, que es profundamente optimista con relación a un modelo político. Porque al fin de cuentas, si uno lee para dónde va ese, porque me impresionó mucho, primero, es una felicitación enorme porque es impactante ver semejante cantidad de modelo teórico plasmado, integrado, que ustedes han hecho. Es una cosa muy impactante, la verdad. ¿Para qué? Para generar también una técnica congruente, profundamente congruente con esa teoría, ¿no? Una técnica además que tiene un elemento central, que es las técnicas lúdicas, todo lo lúdico, ¿no? Y todo lo simbólico. Bueno, es muy, muy interesante, sin lugar a dudas, lo que has traído. Porque ya te digo, va en la línea educativa como en la línea terapéutica, ¿no? Esas utopías educativas que quisiéramos llevar a cabo, los que creemos en la posibilidad de generar modelos democráticos. Claro, eso también tiene todo un problema de orden económico detrás que habría que resolver, ¿no? Y que definitivamente el capitalismo salvaje no lo está resolviendo de ninguna manera, ¿no? La hiperconcentración de riqueza sería un absoluto opositor a la generación de modelos de verdad en democracia. O sea que es mucho lo que hay que decir frente a lo que planteaste. Yo te quiero felicitar, don Hermosísimo, ante todo una muy sólida propuesta, ¿no? Es lo que me parece maravilloso de lo que has expuesto hoy. Bueno, no quiero hablar más porque me pongo aquí, no debo hablar a los demás. Gracias, Guillermo. Bueno, el para qué sale después, o sea, cada quien saldrá para su caminito dependiendo de esas circunstancias, de esos ambientes, como dices tú. Pues suficientemente bueno no va a haber nunca, ¿sí? Pero por lo menos en unas condiciones adecuadas en ese proceso de co-construcción, o sea, que ya después cada quien sale, el guerrero, el gregario, etcétera, en su caminar. Eso es de pronto lo que esperamos, pero gracias. Bueno, no, te quería agradecer mucho a Ana Rita por esta presentación, que creo que valdría la pena que pues la vamos a subir en aperturas como todas las anteriores, y creo que vale la pena verla con detalle porque realmente es una manera muy bonita, pero más que bonita, muy profunda, de mirar cómo realmente el psicoanálisis se puede o se aplica en la comunidad y a un nivel generalizado y con unos efectos maravillosos y más que maravillosos, ya validados en investigaciones serias y responsables. Entonces me parece que eso es muy, digamos que me parece que la elección de este tema en psicoanálisis y comunidad pues fue clave porque nos muestra que realmente es posible aplicar los conceptos psicoanalíticos en la comunidad, no solamente como prevención, sino como
una forma de rehabilitación, como bien lo muestras en toda la presentación. Yo creo que sí, que el objetivo, que es clave, pero los objetivos por los cuales, para los que sirve este programa, que no son los de Esparta ni son los de Corea del Sur, ni este tipo de... Del norte. Del norte, que no hay duda que en Colombia existe ese modelo. Es decir, tenemos el modelo, los intentos de modelo democrático como este, que es bellísimo, pero tenemos el otro modelo todos los días, que es el modelo que hemos vivido, y más en las zonas rurales y en todas las zonas donde se ha vivido la guerra. Pero creo que este modelo busca el objetivo que muchos humanistas dan para, pues, el objetivo de la vida, y es el poder tener la opción de vivir relativamente contentos, que es el objetivo de cualquier vida humana y que es bien difícil de conseguir. Y creo que pues a la luz de todos los conceptos que hemos escuchado, que hemos visto, pues, pues el psicoanálisis puede ser una herramienta muy importante para lograr este modelo. Hubo una cosa que me gustó muchísimo y te quería hacer una pregunta. Me gustó muchísimo una frase que dijiste, pues en algún momento cuando trabajan con los papás, que los papás piden que les enseñen a ser papás, por favor. Y tú decías, no, nosotros no enseñamos a ser papás, nosotros tenemos que enseñar o aprender del desarrollo emocional. Me parece fundamental, porque ahí en las emociones está la base precisamente del objetivo de vivir contento, que también es una emoción. Yo te quería preguntar, veo que has recibido muchos apoyos y que has podido tener pues a través del trabajo en la universidad, has podido tener una proyección en muchos sentidos, además de muchos reconocimientos. Pero me preguntaba por las dificultades. O sea, me imagino, o sea, te quería preguntar cuáles han sido las mayores dificultades, o la mayor dificultad para realmente poder encontrar el espacio que has podido encontrar en estos años, y cómo has hecho para abrir ese espacio, porque no me parece que nadie llegó a decirte, mira, Ana Rita, trabaja en esto, sino que tuviste que hacer algunas cosas bien, porque creo que el ambiente no es muy propenso para este tipo de propuestas. Y muchas gracias, Ana Rita. Gracias Camilo. Y efectivamente, o sea, el más es nuestro modelo. Ese es el más, o sea, la dificultad, porque, es decir, se necesita una escucha del otro lado, y voy a hablarlo desde un ente que no he podido entrar, entraba muchos, como dices tú, que es nuestro Ministerio de Salud, ¿sí? Y porque ellos dicen mindfulness, ¿sí? Respire profundo, cuenta hasta 10, y resulta que ese espejo retrovisor que viene galopando y se volvió la panorámica de todos estos papás, de todos estos niños, no se ve, ¿sí? Y esa zona donde te digo del niño y del señor del brazo machetazo, es una zona donde habían ido con estos programas, ¿verdad? Y donde además habían resultados de investigación fabulosos con estos programas. Pero resulta que la gente se iba, porque ahí está el dolor de la historia galopando. Entonces yo digo una frase que se oye muy maluquita, pero sí la puedo decir acá, y son programas píntalo de rosado. Aunque se oiga bonito, ustedes saben lo que estoy diciendo. Entonces yo digo, listo, abrimos la puerta, si nos dejan entrar, es decir, perdón, tocamos la puerta, si nos dejan entrar, entramos, revisamos, organizamos y salimos, y después lo podemos pintar de rosado. De hecho, hicimos una integración después con Mindfulness, o sea, al final se cerraba con habilidades para la vida desde lo cognitivo.
Pero, por Dios, o sea, hay que entrar, hay que hablar de lo vivido. Hay que expresar esto que hemos vivido pasivamente, y más los niños que luego lo pasan activamente. Miren, cuando llegó Pisotón a esa zona casi que nos botan, nos botan, porque los niños, claro, en el concepto de ellos se pusieron peor. Acuérdense lo que hacemos siempre, ¿sí? Abrimos la puerta y sale la moñona. Y por supuesto estaban violentos, rabiosos, no sé qué. Me tocó ir a hacer una intervención en crisis porque la persona que nos contrató es administradora y para ella esto era peor que lo que venían haciendo, ¿verdad? Y luego ahorita es la que más apoya a Pisotón en todas las circunstancias. Ahorita que cumplimos 25 años, el año pasado ella fue una de las que dio las palabras y cuenta esa parte de su historia. Ella decía, esto era terrible. Me tocó inventar una actividad de intervención en crisis tremenda. Eran unas burbujas donde revisábamos la historia, o sea, nos íbamos y hacíamos la lúdica y nos íbamos en la máquina del tiempo y los niños de 7 años nos íbamos a tal edad y no sé qué, etcétera, y empezábamos a botar la burbuja y a pacharrar esos recuerdos, y luego inflábamos un balón, que era el balón de Pisotón, bueno, después nos volvíamos a meter, nos íbamos al futuro, supuestamente yo me encontraba con esos niños del futuro y ya eran adultos y no sé qué, y uno era maestro y el otro era militar, etc. Y después entonces pudimos organizar esa situación defensiva porque eso era el caos para ellos. Pero no era el caos, era lo que estaba allí, era lo que estaba guardado, era lo que lo galopaba todos los días. Y después ya sí pudo venir esa resignificación. Cuando nosotros nos íbamos al pasado, en la tienda, en la máquina del tiempo, esos recuerdos de esos niños no se los imaginan de lo que habían vivido. O sea, unas violencias, pero unas violencias más allá del lugar de los padres. Entonces, claro, todo eso estaba allí. Entonces, lo más difícil era eso. O sea, yo no me he caído al burro, pero me he llevado portazos en la cara lo que se imaginen. O sea, lo que se imaginen. Y además una vez me pasó algo con alguien que hoy sé que es amigo de muchos de ustedes, no voy a decir quién es, en ese momento era secretario de Educación, tampoco voy a decir de dónde, y me dijeron, cuidado, le hablas de manera analítica. Yo no soy psicoanalista, yo le decía a Luífer, a mí como me salgan, me matan, yo he sido una académica estudiando este modelo, ¿no? Yo no he estado en las sociedades ni en las asociaciones. Entonces, en esa situación me dijeron, cuidado porque este señor odia el psicoanálisis. Y yo creo que fue el día que peor me porté en mi vida. Hablé como si de verdad fuera uno de ustedes, la más psicoanalista. Parecía. Entonces, claro, me echó a portazos, o sea, me echó, y cuando salí el señor que me llevó me decía, pero ¿cómo te portaste tan mal? Y digo, sí, pero no sé por qué, o sea, no me pregunte, ya analizaré por qué me porté tan mal, pero me porté malísimo. Entonces sí, es mucho desde ese lugar, hay que tener una escucha del otro lado, una escucha, pero les quiero decir, no desistí, y hoy les puedo decir, no solo tengo escucha, sino en un deseo que yo sé que tiene Guillermo, que no sean guerreros, Guillermo, estamos en este momento, y por supuesto por todas las situaciones de Petro estamos parados, pero pasamos la segunda vuelta del Congreso para la ley de educación emocional obligatoria, no necesariamente pisoto, ¿verdad? Entonces, digamos que en esas situaciones sí ha habido muchísimos impases, muchísimos dolores, porque efectivamente ese dolor de la infancia no es una redundancia, duele mucho escucharlo allí. No es lo mismo escuchar a la persona que te dice fui abusada y tengo 40, a escuchárselo a ese niño en el miedo más grande de llegar a la casa y encontrármelo, ¿verdad? Entonces, digamos que en esas situaciones son muchos los relatos, porque, digamos, en los primeros años, los niños que quedaban igual en negativo, que son los que llamé los niños clínicos, yo al final de la graduación, como ellos iban y se graduaban, como les digo, ahorita ya no, ahorita nos han recortado mucho presupuesto, que es otra situación, entonces no pueden ir a la graduación, sino nada más los que van a hablar. Pero en ese momento yo podía hablar con ellos. Entonces siempre desde Pisotón te manda a decir, ¿no? Quedaron estas cositas pendientes, te manda a preguntar si eso es así, si falta todavía, si no sé qué. Entonces alguno dice, no, dile a Pisotón que ya, eso no fue verdad, no sé qué. O sea,
Y otro como un chiquillo, y lo puedo decir que pasó en Bogotá, que muy maltratado, pero muy maltratado por los padres, muy golpeado por ambos padres. Como no llegaba el alcalde, tuve que hablar antes, porque normalmente me quedaba hablando con ellos después de la graduación, y hablé antes, y el chiquito de 4 años, 4 añitos, me dice, yo puedo hablar allá arriba, y efectivamente no teníamos niños para hablar esa vez. Y entonces digo, claro, entonces se monta en la tarima, 300 personas abajo, y dice, Pisotón, te quiero decir que te portes bien, porque si no, ya se imaginan quién es esta, te va a pegar. Por supuesto, pues sabíamos lo que estaba haciendo y a dónde estaba proyectando en Pisotón esa gran historia de su vida, de tanto dolor, pero los que tenía allí, del alcalde para abajo, que habían hablado de los índices de maltrato que habían logrado reducir en Bogotá y no sé qué, me decían, ¿esto qué fue? Y yo, esperen, ahorita les explico qué es. Entonces, digamos, situaciones como esa dan la luz de eso que le has llamado, esa alegría, que yo lo veo como una gran esperanza, Camilo. Entonces, sí es posible, porque sí es llegar, como les digo, no estamos llegando a tiempo, pero estamos llegando en el momento en que es posible resignificar historias. Richard. Hay un comentario de Serapio Marcano que vale la pena leerlo. ¿Me oye? Sí, Lo puedes leer porque es que yo perdí la conexión, entonces se borran los chats. ok. Excelente programa de prevención, promoción, recuperación y transformación. Muy bien explicado, que me hace pensar que es el futuro del psicoanálisis aplicado a las comunidades. Un ejemplo a ser replicado en todos los países latinoamericanos. Felicitaciones. FEPAL debería conocerlo para replicarlo. Bonito comentario de Serapio, que fue presidente de FEPAL. Ahí tenemos el otro presidente de FEPAL, que Tiene el otro. eran los dos. Muchas gracias. Rita, pero una cosa para acá, el esquema de Pisotón se ha reproducido en Bolivia, en Ecuador, ¿no es cierto? En México. México es el país que, al igual de Colombia, digamos, están muchísimos estados de México. Claro, desde que cambió el gobierno, con este gobierno no volvimos, pero la gente lo ha seguido aplicando. O sea, me llegan cada ratico, pues, historias, etcétera, de la aplicación en México. En Bolivia fue una de las historias de las cholitas que les quiero comentar, porque efectivamente cuando llegué, lo primero que me pasó con los psicólogos, bueno, Camilo, otro impasse, ha sido un malestar a veces desde los psicólogos por entregar esta herramienta, pero es que en estos espacios no hay cómo, ¿verdad? No hay una situación. Entonces, digamos que ese ha sido otro impasse de malestares de muchos colegas hacia mí, ¿no? En esa situación. Pero precisamente cuando llego, los psicólogos que les pidieron que se formara en Pisotón en Bolivia, porque cogieron como representantes de toda la nación, me decían, no, esto no puede ser a color, esto tiene que ser en blanco y negro. ¿Cómo? O sea, ¿cómo un cuento en blanco y negro? Sí, un blanco y negro tiene que ser. O sea, ¿no? Bueno, y para no alargarles el cuento, me dijeron que no, que los indígenas no iban a ir, que no le dieron permiso a las esposas, que no sé qué a la graduación. Ahí nos faltó una cholita, nos faltó. De hecho, bailé su baile, pasearon, me contaron, y pues yo les había creído de que no iban. Entonces no llevé los diplomas, pues estaban en la oficina del sitio donde nos contrataron, pero no los había llevado a la graduación porque me habían dicho que no iban los psicólogos. Y tocó salir corriendo a llevárselo, porque ellas sí decían, si no llevamos el diploma, los esposos no nos creen. Entonces, son situaciones, y por supuesto Ecuador, que fue la frontera también, entonces estuvimos trabajando. Varios países nos han llamado, pero siempre hay la circunstancia económica, la situación esa de exportar, ha sido como difícil en algunos otros países que son como más rígidos, pero sí, ahí vamos poquito a poco llegando. México hay historias impresionantes. Yo hay una frase que pongo siempre desde el lugar de los padres. Un papá
que en sus palabras dijo, es muy poco lo que los padres tenemos que hacer, mucho lo que vamos a lograr. Y cerró ese papá diciendo, si yo con mi joven de 16 años hubiera tenido este programa como lo tengo en el de 5, no estaría en la droga hasta ahora. O sea, hay muchas historias de movilizaciones importantes. O sea, ahora en los 25 años fueron muchísimos que pasaron por Pisotón y que son adultos jóvenes recordando. En los 15 recuerdo uno que es un cuento maravilloso, porque hemos estado con todos los gobiernos, esperamos que con este también, y en ese momento estábamos con Nora de Pastrana, y el niño le habló a Pisotón en sus palabras, pero desde su lugar, o sea, no desde un maestro que le escribió las palabras, no, desde su lugar, él le hablaba como allá arriba, pero sí tenía un papelito. Entonces Nora le hacía así para que le diera el papel, y él hacía así. Y Nora así, y él así. Y Nora así, y llevábamos 10 minutos, se los aseguro. Y yo me acerqué y le dije, Nora, no le sirvo mío, porque ella conocía los cuentos. Entonces ella se echó a reír. Y al final de sus palabras dice que a mí nunca me aplicaron pisotón. Entonces, digamos que en esa situación, él fue a los 15 años de pisotón y estaba estudiando ingeniería y comentó cómo su mamá, que ahí en ese momento tampoco le permitía algunas situaciones, tampoco quería que estudiara ingeniería. Él dijo, acuérdate de pisotón. Entonces, sí hay historias para contar. Yo quería acotar algo con respecto a lo que comentó Camilo también. Y es que somos un país de guerreros. Si uno mira cómo se formaba un guerrero en Esparta, es exactamente como se forma la gente en las peores condiciones de maltrato y de hambre, etcétera, en Colombia. Somos un país de guerreros. Y nos quejamos de la guerra. Yo creo que aquí que este gobierno está equivocado. En lugar de empezar a hablar de trabajar con la guerra, trabaje con los niños para la paz, ¿no? Que es formar niños en democracia, esto que tú estás planteando como programa. Somos un país de guerreros y habrá guerra mientras formemos guerreros. No hay nada que hacer. Gracias a todos por sus palabras, muchísimas gracias. Y bueno, únanse a este grupo de profesionales en el diplomado y me avisan si quieren montar en burro, ir a Yalup. Mentira. No todos los sitios son así. Pero sí, hay muchos así. Bueno, Jorge también se salió, pero él vivió una circunstancia ya con la guerrilla en su momento. Entonces, pero ya las cosas, digamos, son diferentes y ha sido muy lindo porque sí, los líderes sociales nos piden en esta zona que primero se los presentemos a ellos y indudablemente se los presentamos primero. No, muchísimas gracias a todos por la escucha. Yo seguiré asincrónica escuchándole los fines de semana. Por favor, móntenlo, que estoy atrasada, no he visto más. Y muchísimas gracias. En eso estamos. Pues para ti, Ana Rita, acá en el chat. Felicitaciones, doctora Ana Rita, ha quedado gratamente impresionada por un programa educativo tan amplio y tan bien armado, pensado y ejecutado. Felicitaciones de Marilu Castellanos. Gracias, Marilu. Te agradece, especialmente nosotros, los del Grupo Independiente de Apertura del Psicoanálisis, que estamos acá presentes todos. Mil gracias y esta es tu casa, ¿no? Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, para terminar y luego del agradecimiento a Ana Rita, queremos recordarles que la próxima semana vamos a tener un paréntesis dentro de nuestro cuarto ciclo de conferencias. El cuarto ciclo de conferencias va a continuar el 11 de abril con el tema de atención a migrantes del Centro de Atención Psicosocial de Lima. Pero la próxima semana tenemos un evento especial. Vamos a hacer la presentación de la edición en español del libro que ya salió en inglés, que se llama Querido Candidato, Cartas a un Psicoanalista en Formación. En esta ocasión vamos a contar con la presencia de dos de los autores de este libro, que son el doctor Abel Fasten de la Asociación Psicoanalítica Argentina y la doctora Inés Bayona
de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, que van a contarnos, a presentarnos esta edición en español, y van a tener un diálogo con 5 analistas latinoamericanos que están en este momento en formación, que son un analista en formación en Argentina, un analista en formación en Colombia, otro en México, en Panamá y en Perú. Entonces, para dentro de 8 días, los invitamos a esta presentación de este libro, y en 15 días le daremos continuidad a nuestro tema de psicoanálisis y comunidad. Esos fueron los avisos parroquiales de la noche. Muchas gracias.